o sigo la vida que Cristo me está ofreciendo, o sigo probando del paladar de lo que el mundo me da. Pero me llama la atención Pablo, porque Pablo decide cambiar de tal manera que su conversión, ahora él hablaba, era de lo que Dios había hecho en él. Camino, y a todo el mundo le decía: camino a Damasco, ve, conseguí, y una luz me resplandeció. Le estoy parafraseando, ¿verdad? Una luz me resplandeció, y esa luz cambió y me dejó ciego, y fue un encuentro cara a cara con el maestro. Wow, y él a todo el mundo le predicaba eso. Y me identifica porque cuando conozco al Señor, yo no hacía otra cosa que hablar de los caminos del Señor. Y la gente decía en la escuela, en el liceo, y decía cuando yo iba a una fiesta, yo les he comentado que yo era una trompito. Todavía danzo, me gusta danzar, me gusta bailar, pero ahora lo hago para el Señor. Y la gente decía: y mi alma, ¿y qué le pasó a Abby? ¿Por qué Abby ahora es diferente? Y la diferencia era que Jesús había cambiado algo en mi vida. Amén. Y por ese cambio yo actuaba diferente y comencé a ser una persona diferente. Y empieza Pablo a decir en Romanos 1:16. Se me fue, Ande. Y comienza Pablo a decir en Romanos 1:16. Necesito que me ayuden allá con la pantalla. Y comienza Pablo y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De tal manera cambió la vida de Pablo que él decía: ya yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder para salvar, es una vida nueva. Lo que Jesús hizo en mí fue algo nuevo, y él no se avergonzaba, sino que daba testimonio. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos el llamado que Dios hace a nuestras vidas, cambiamos y comenzamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, y no nos avergonzamos. Y la gente pasa y dice: wow, veo algo diferente en Nireida. Aparte de siempre estar arregladita, hay algo que brilla en ella. Aló. Por ahí me dijeron que en Chile, y que parece una loquita, porque se la pasa cantando, danzando, pero es loca por Cristo, ¿verdad, hermana? Adorando. Y la gente dice: hay algo diferente en Nireida. Yajaira, la gente está diciendo que ahora tu rostro es diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia la marca Cristo en nosotros. Amén. Ojo, que no quiere decir que no tengamos cables pelados. Por ahí en estos días yo le escribí a alguien y le dije: ella ve que no somos perfectos. Nosotros también tenemos cablecitos pelados que enteipar de vez en cuando, porque a veces creemos que somos perfectos y no lo somos, y vamos a cometer errores y vamos a fallar, y de repente nos va a dar por criticar, y de repente nos va a dar por hablar algo que no nos gusta del hermano, y eso tenemos que corregirlo. Amén. Tenemos que corregirlo, pero yo tengo que poner de mi parte para corregir eso en mi vida, y es de repente el cambio progresivo. ¿Ok? Entonces fíjense que la vida de Pablo recibe un llamado en una iglesia. Diga conmigo: Dios me llama y anhela que le sirve. Diga conmigo: Dios me llama y anhela que le sirve. Y resulta que Pablo estaba, y lo vamos a buscar en Hechos 13, 1 al 2. Pablo es escogido para predicarle a los gentiles, y aunque sus primeras prédicas también le predicó a los judíos, él fue escogido para predicarle a aquellos que no eran tomados en cuenta en esta época. Y él está en la congregación, y dice que es la iglesia que estaba en Antioquía, y habían profetas y maestros. Y esos profetas y maestros
reciben algo y le dicen, apártame a estos para el servicio. Y más adelante está, ahí dice que es la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, el segundo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y aquel hombre que era un perseguidor de la iglesia es apartado. Es apartado para servirle. Es apartado para honrar al Señor predicando su palabra. Yo quiero ser apartada para el Señor, amén. Fíjense, cuando usted está claro en la conversión que usted ha tenido con Cristo, usted comienza a actuar diferente. Luego Dios le hace un llamado y el Espíritu de Dios habla. Puede hablar a través de profetas, puede hablar a través de maestros, puede hablar a través del pastor. Pero el anhelo de Dios es usarnos. Pastora, pero yo estoy asistiendo a la iglesia y con asistir ya yo estoy siendo usada. ¿Le has preguntado al Señor en qué área puedes servir? Porque si tú estás en tu trabajo y no estás siendo luz y testimonio, tú no estás sirviendo al Señor. Si tú estás en la escuela y tú no estás siendo luz, tú no estás dando testimonio ni le estás sirviendo al Señor. Y vivimos los últimos tiempos y muchas veces estamos callados porque nos da miedo. Y Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Estaba claro en quién había creído. Amén. Entonces fíjense, lo apartan. Y después que lo apartan, ay mi madre, diga conmigo, ay mi madre. Comienza lo bueno. Comienza el Señor a usar a aquel hombre. Comienza aquel hombre a viajar como misionero. Y comienza Pablo a ser usado, y donde quiera que él llegaba, hablaba la palabra y la gente se sanaba, se convertía. Wow, perdón, dejaron una botellita abierta aquí, perdón. Hay que limpiar ahí porque si no se va a negar, me puedo caer. Perdón, no había visto la botellita. Gracias, Manuel. Entonces fíjense, este hombre es apartado y comienza a ser usado con poder, de tal manera que quien lo escuchaba, dice por allí que era como que este hombre de poco me persuade. O sea, tenía tanta unción y poder con simplemente el testimonio de que camino a Damasco me conseguí una luz, y esa luz resplandeciente me transformó, y luego pasó esto y esto, y con ese testimonio la gente era tocada. Gracias, Mao. Sí, fue bastante. No se distraigan, no miren para allá, miren aquí y presten atención a esto. Y comienza Pablo sus viajes misioneros. Y les voy a pedir que busquemos en Hechos 13:4. El 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estos nombrecitos de la Biblia a mí me enredan la lengua y me hacen acordar un día que mi esposo, estábamos de novio, y a él no sé qué fue lo que le pasó en la retina del ojo. Se te cayó algo del ojo, ¿verdad, amor? Perdió la visión de un ojo. Él una vez contó ese testimonio aquí, y vienen y le tapan el ojo. Y se le ha ocurrido decirme: bueno, ahora vos me tenéis que venir a visitar a mí y tenéis que leerme todo lo que yo estudio de medicina. Ay, mi madre. Esos nombrecitos que la chikungunya, hishu, kindin, en la consun, chincan, cankunki. Y yo, era nombre de parásito. Casualmente le tocaba ese tema. Y yo, no, mijo, esto no es para mí.
discúlpame, pero esforzá el otro ojo. Menos mal que la hermana Nireida tenías que estar en ese momento para prestarle los lentes a él. Porque yo no podía con esos nombres. Cuando me toca leer mensajitos así de la palabra, Seleucia. ¿Cómo es? Seleucia. Y Chipre es fácil, pero después vienen otros nombrecitos que vértales son bastante difíciles. Y me acuerdo de esa anécdota y digo, Dios mío, menos mal que no estudié medicina. Pero volviendo a esto acá, hermanos, Pablo hace unos viajes misioneros. Y en esos viajes misioneros, en uno de esos viajes específicamente, en el 14:19, capítulo 14:19, dice que Pablo fue apedreado, que lo golpearon, pero él se levanta y sigue predicando la palabra. Y ahí me detengo y digo, wow, qué hombre tan fuerte. Y nosotros medio tenemos una situación así. Y ya voy a decir esto, no se vaya a sentir ofendido. Bueno, pastores, es que hoy no puedo ir porque me duele el dedito. Bueno, pastores, y llegan aquellos mensajes. Hoy, sin mentir, recibí como 5 mensajes de esto, de esta. Y yo analizo el pasado de nosotros, amor, ¿verdad? Cuando estábamos en la iglesia La Hermosa, creo que nunca le llegamos a escribir al pastor que hoy no podemos, ¿verdad? Y quiero decirles, como testimonio, que estábamos metidos en todo. Este hombre se había graduado de médico, ejercía la medicina. Yo me había graduado de ingeniera y ejercía la ingeniería. Teníamos negocio en casa de mi mamá, un negocio de comida. Hacía como Bruce, atendía en las noches el negocio, en el día trabajaba y tenía una granja, una parcelita de 4 hectáreas. Y yo me iba a la parcela a atender a los animales porque me encantaba despachar los cochinos, teníamos 12 cabecitas o 13 cabecitas de ganado. No éramos millonarios, pero a mí me gustaba el monte, y de hecho me gusta el campo. Me apasiona. A Jorge también le gustaba, pero meterse en la piscinita, que teníamos un tanquecito con las niñas, y él decía, yo me relajo con las niñas, yo las cuido, ve tú y haz lo demás. Llámalo vos, ¿verdad? Los zancudos le picaban. Entonces fíjense, era una época tan preciosa y nosotros tratamos de recordar el pasado y decimos, ¿cómo hacíamos? Porque no entendemos cómo estábamos involucrados en todas las actividades de la congregación. Comenzamos siendo maestros de niños, creo. No, vos pastor de jóvenes. Y yo era la secretaria, no teníamos nada. Pero ahí comenzó la chispa. Luego fuimos diáconos, creo. Diáconos, ancianos. Él fue anciano siendo joven, pero anciano estaba debajo del pastor. Y no eran los cargos que en la iglesia nos daban, porque eso no nos importaba. Es que era una cosa impresionante que donde estaban los pastores, nosotros estábamos ahí. Pastor Ana, ¿qué necesita? Pastor Nixon, ¿qué necesita? ¿En qué los ayudamos? Era un deseo de servir, ojo, no a los pastores, sino por aprender de las cosas del Señor. Amén. Porque ellos tenían vocación de servicio. Y hoy, con esto, yo quiero preguntarte, porque yo le estoy diciendo al Señor, Señor, yo sembré eso, y el que siembra cosecha, amén. Y yo estoy orando por eso, y Dios se está glorificando porque hay gente que se acerca. ¿En qué los ayudamos? Y el domingo pasado no nos íbamos a mudar y llegó un hombrecito por ahí. No importa, vamos, yo los mudo. Estuviéramos mudándonos todavía, y en un día nos mudaron. El Señor colocó servidores a nuestro lado sin planificarlo para mudarnos. Hermano, Pablo era un servidor del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por la obra del Señor? No a Jorge y a mí para servirnos, al Señor. Así usted venga y nos ayude a colocar una silla, hermano, es importante porque usted lo está haciendo para el Señor.
y usted está demostrando pasión por el servicio a la obra. Amén. Pero eso va acompañado de salir a la calle y también predicar la palabra, porque si no, no hacemos nada. Entonces le decía que no hay problema que nos escriban y nos digan, pastores, no podemos ir hoy, pero nos da tristeza cada vez que lo hacen. ¿Saben por qué? Porque nosotros decimos, ¿cuál es la prioridad? No, que estamos muy cansados. Y ahí hay un hombre que amanece, hoy está amanecido de guardia, y aquí está. Pero ese es el pastor, yo no tengo la misma fuerza del pastor. Pero veo a un Pablo que fue apedreado y el hombre se levanta al día siguiente. Imagínense ustedes si un cansancio de no dormir a recibir golpes y piedra. ¿Saben qué da duro? Un bombolón. Ustedes le llegaron a dar con un bombolón. Porque a mí mi mamá mi abuelita era tan salvaje que no me tiraba solamente las chancletas, me tiraba piedritas de esos de gran soncito. Y hay de aquel que agarrara, a ella no le importaba si le abría la cabeza a alguno. Esa época de antes era dura la crianza. Y yo recibí bombolones. Gracias a Dios estoy viva. Me recuerdo un tío que era tan salvaje, que lo amo hoy en día y ya lo perdoné, que me dio golpes como si él fuera, mi cabeza fuera un hombre, así, boom, 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 y me hospitalizaron porque me salieron boliche, porque se había levantado un espíritu de envidia y un espíritu inmundo de celos de mis tíos hacia mi vida, que como me criaron mis abuelitos, era la menor, era como que la consentida. Pero esa menor y esa consentida, Dios la iba a escoger para después ser de bendición para los abuelos. Porque esta señora que está aquí para la gloria y honra es la que, mami, ¿qué te falta de comida? Mami, ¿qué te falta de medicamento? Mami, ¿qué te falta en esto? Siempre hay un propósito. Amén. Y fíjense que Pablo empieza todos estos viajes y en cada viaje había algo que Dios hacía con él. Y bueno, ahorita antes de pasar le dije a mi esposo, porque siempre me gusta que él me revise lo que yo voy a dar, pero esta vez no lo revisó. Entonces yo andaba ahí y él, quédate tranquila, confiada, porque hay 3 viajes misioneros que Pablo hizo. Pero el último se considera también un viaje misionero, aunque él viajó como prisionero. Pero ¿qué pasa con este último viaje? Este último viaje de Pablo, y quiero detenerme aquí, porque todo lo que les hablé al principio sobre Pablo es para que usted entienda todos los procesos que Pablo vivió. Y usted se anime a conocer un poquito más de la historia de Pablo, para que usted vea. Hay una hermana que una vez me dijo, yo estaba leyendo Hechos y lo volví a leer y llegó un momento que terminando Hechos empecé a hablar en lengua. Wow, del avivamiento que ocurrió en ese tiempo con la palabra, y ella terminó hablando en otras lenguas. Entonces fíjense, quiero que usted se detenga en Hechos 27 y aquí sí vamos a leer un poquito más, porque Pablo es enviado como prisionero a Roma. Y en esta historia hay una enseñanza tan pero tan hermosa, que fue aquí donde el Señor me dio el mensaje. Y el mensaje se llama: no te bajes ni te sueltes. Pero ¿de dónde no me voy a bajar ni me voy a soltar? Y vamos a leer un poco aquí. Amén, gloria a Dios. Era romano, así es. Un hombre docto, un hombre que conocía las escrituras. Tienen calor. Yo cuando entro en fuego me empieza a dar calor y Jorge dice, no, soy vos. Entonces fíjense aquí,
este hombre lo montan en una nave. Y mientras yo voy a predicar, yo le voy a decir a mi esposo que coloque 4 sillas ahí, que van a ser la figura de la nave. Y Manuel, por favor, las que estén vacías. Porque le pedí a Hande que me prestara un kayak, pero ellos durmieron aquí, están aquí desde el viernes por la vigilia y se quedaron. Gracias, hermanos, por servir. A ellos no les gusta que nombremos eso, pero duermen en la casa, no les importa dormir. Bueno, Josabel les presta su camita. Gracias, Josa, por prestarle la camita. Ya va, eso parece una nave. Usted se va a imaginar que eso es un barco, ¿ok? Entonces fíjense, este hombre lo montan como prisionero y va con una cantidad de personas ahí. Pero este hombre recibe algo y le dice a la gente: creo que no nos conviene avanzar, porque el viento, hay cosas, el viento está en contra. Les voy a parafrasear la historia y luego usted la va a profundizar en su casa. Y este hombre recibe instrucciones, pero había alguien que dudaba de las instrucciones de Pablo. Hubo alguien que era como que lo que él está diciendo me vale 2. Yo no creo lo que ese hombre está recibiendo. Me vale 3 pepinos lo que el pastor diga. Siendo un Pablo, un hombre ya del Señor, que iba como prisionero, él recibe unas instrucciones. Y dice la palabra que este hombre toma más en cuenta la opinión del que piloteaba la nave más que la de Pablo. Como que no va a pasar nada, tranquilo. No, eso que Pablo está diciendo, que no conviene que naveguemos, que no conviene que metamos tanta comida, que no conviene que hagamos esto. No. Lo que el pastor Jorge habla en sus devocionales es una papada, eso no sirve. Y hay gente que comenta quizás eso, porque hubo gente aquí en la historia que no tomaba en cuenta las instrucciones que Pablo, ojo, había recibido del Señor. Y wow, digo, ¿es en serio, Padre? Y dice el 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, gloria a Dios, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo lo del cargamento y de la nave, sino también nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¡Wow! Tremendo, como dice mi esposo. ¡Qué tremendo! Y resulta que esto se hace una situación incómoda, pero Pablo obedece, porque a la final él era un prisionero. Y siguen y empiezan a navegar. ¿Y qué creen ustedes que pasó en el camino? Se les presenta una tormenta. Y dice la palabra: soplando una brisa, en el 13, del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Siéntate aquí, Manuel, Jorge, Natalia, siéntate ahí, porfa. Sí, en donde sea. Ajá.
Jerusalén. Y ustedes van a hacer unos movimientos así. Imagínense el viento. ¿Ustedes alguna vez fueron para Cayo Sombrero? A mar abierto. Y la nave era increíble porque uno iba y uno sentía que esa cosa se levantaba y caía. ¿Sí o no? Y uno, ay, mi madre, Diosito, ayúdame. Ese es el día que usted más ora. Porque yo ese es el día que más oro, cuando estoy en los barcos y cuando estoy en los aviones. Muchachos, que me agarre una tormenta en el cielo, Padre de la gloria. El primer viaje le rompí la camisa a Jorge. De tanto que, Espíritu Santo, ayúdanos, ten misericordia. Entonces imagínense ustedes el viento en contra. Y estos hombres atormentados. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y aquellos gritos, griten. ¿Qué hacemos? Y ayúdanos, Padre. Señor, pero si yo les di a ustedes, no se montaran. Nos vamos a ahogar, ¿verdad? Nos vamos a tribular. Estamos en tribulación. Wow, miren la tempestad. Y el viento, dice la palabra, que los agolpeaba. Boom, boom, boom. Hermano, usted tiene un yatecito, ¿verdad? No lo ha agarrado tormenta. Ojalá que no lo agarre la tormenta. Gracias por el sonido. Ya se pueden calmar. Y la tempestad llega y los agolpa. ¡Bum! Pero hay algo que Pablo tiene un encuentro con el Señor. Y Pablo recibe unas instrucciones una vez más del maestro. Y le dice el Señor, tranquilo, que los que van contigo no van a perecer. Aunque ande la tormenta, no les va a suceder nada. Y digo otra vez, wow. No es casualidad que estés ahí en el frente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, quédense ahí todavía que falta algo más. Hechos 27, 21. Dice, entonces Pablo, hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pies, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio de pérdida. Pablo se lo recuerda y le dice, hey, me hubiesen escuchado, yo se los dije, yo les dije, pero ustedes no oyeron. Hey, esto lo hubiésemos evitado. Esta situación de tribulación la hubiésemos evitado. Y dice más adelante, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En medio de esta tormenta, hey, tengan buen ánimo, muchachos, fe. No importa que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Amén. Y aquel hombre motiva a tener ánimo. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diga, el ángel del Señor me puede visitar, así como visitó a Pablo. Amén. Y dice diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, es necesario que este viaje se haga, porque tú tienes que ir a comparecer. Amén. Pero he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. He aquí, Dios ha concedido guardar, Jorge, todo lo que Él te ha entregado. Amén. Amén. Cuando leía esta palabra, recibía profecías a mi vida. Y wow, le digo gracias, Señor. Dice el 24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que nos quedemos en alguna isla. Y sigue esta palabra hermosa que tiene una enseñanza tan linda. Pero nunca va a faltar el que dude. Nunca va a faltar el que no crea a lo que Dios te ha dado. De esta historia me da tristeza porque veo gente aquí. En el 30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que quedarían largas las anclas de proa. Y le dije a mi esposo ahorita: ve a la carretica del burro, allá hay unos mecates y tráelo. Y por eso lo fui a buscar, porque dije: ¿dónde está mi esposo? Y pobrecito, él andaba desamarrando las cuerdas. Y ahora estas cuerdas significan gente que se lanzó de esa nave dudando. La vas a agarrar por aquí. Así. Van a soltar aquí. Y tú la vas a agarrar así. Ténemela aquí. Y ahora tú. Uno se lanzaron a un lado y el otro al otro lado. Ustedes la van a agarrar aquí. Y dice la palabra que algunos marineros dudaron de lo que Pablo había dicho y se lanzaron de esa nave. Y en unas balsitas, porque yo me imagino la cosa, en la balsa agarraron y ellos hacían que no, estamos cerca, no, es que estamos asustados, pero no nos vamos a ir. Y aquellas personas comienzan a alejarse. Y Pablo recibe una palabra fuerte diciendo: córtalos, porque no los podemos salvar. Y digo: Señor, ¿qué es esta palabra? ¿Qué es esta palabra? Y es que claro, es que nosotros creemos que Dios no nos da palabras fuertes a veces. Que Dios todo el tiempo nos va a decir: ay, papito de mi corazón, mi chico ricuturri, mi cancurri, bam, bam, vení, mi amor, yo te amo. Sí, Él nos va a amar todo el tiempo. Pero hay momentos en que papito Dios también nos va a agarrar las orejas y nos va a decir: hey, vení acá, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Si yo te escogí, yo tengo un propósito contigo y no quieres obedecer a lo que yo te estoy diciendo. Y viene y usa al pastor, y usa al profeta, y usa al evangelista, y usa hasta el perrito, hasta el gatico para hablarnos. Pero nosotros dudamos de lo que el Señor nos dice. Y venimos y nos bajamos de la nave y empezamos a alejarnos de la nave. Ahora, pastora, pero si hay una tribulación en la nave, ¿por qué usted me dice que no me baje ni me suelte? Porque no te debes bajar ni soltar mientras Dios no te dé una instrucción. Porque si Dios te dijo, le dijo a Pablo: mira, haz esto de esta manera. Mira, los que están contigo no van a padecer, no van a sufrir, porque yo los voy a guardar. Por causa de tu vida los voy a guardar. Pero aquel que se salió, que dudó, el Señor le dice: córtenla. Wow. Y léanlo conmigo, porque palabra dura es esta, pero es necesario saberla. Dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Los soldados lo recibieron. Tienes que soltarlo. No los podemos salvar. Soltaron. No los podemos salvar. Ellos no obedecieron. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Pero es que dudaron. Actuaron con duda. No creyeron a lo que el Señor había dicho. Esperen confiadamente, que yo los voy a guardar y yo voy a cuidar de ustedes. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque Dios es fiel. Y cuando leemos más adelante esta palabra poderosa, nos damos cuenta que ya venía la isla y ya iban a llegar a la isla y querían tirar primero a Pablo para matarlo. Y alguien dice: no, a este no lo vamos a tirar primero, pues se venía acá. Si este es el que nos salvó, por causa de este fue el que nosotros recibimos una palabra. No lo vamos a matar, no lo matemos, mejor vamos ya a lanzarlo. Y ahí estaba la isla. Y dice la palabra que todos se salvaron. Pero cuando llegaron a la isla, dice que la nave se ancló y se destruyó. ¡Wow! No te bajes ni te sueltes hasta que Dios no te diga que lo hagas. Porque la nave ciertamente se iba a destruir, pero los que se bajaron y se soltaron antes perecieron en la tempestad. Los que permanecieron creyendo a la palabra que Dios había dado, ¿qué sucedió? Se salvaron todos, ni uno pereció. ¿Tú crees esta palabra? Ya, hermanos, gracias. Denle un aplauso a estos artistas. Aunque hay una que se me está durmiendo, que tiene las cobijitas pegadas. Qué bueno es Dios, amén. Porque de cada palabra Él nos da una enseñanza. Pero ahora yo hoy quiero hacer algo. Quiero invitar a mi esposo a que pase acá adelante. Él está haciendo matching conmigo. Yo no lo vi vestir porque yo me vine antes. Así que, matching, ¿qué se dice? Matching. Cuando yo leía esta palabra, el Señor me llevaba a que este hombre Dios lo ha puesto aquí. Amén. Y aunque en algunas oportunidades ha recibido críticas, hemos recibido críticas como familia, porque no somos perfectos, ni lo vamos a hacer. Perfecto solo Dios. Pero tiene un corazón que ama al Señor, amén. Y Dios le da instrucciones a él por la palabra. Y el Señor me llevaba esta palabra a nuestras vidas. Estoy dando instrucciones a Jorge. Hermano, escuchen las instrucciones. No se salga ni se suelte si Dios no lo dice. No vaya a ser que perezca. Pastora, ¿qué nos está diciendo? Que hay propósitos de Dios con su vida. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted está aquí porque Dios le dio una palabra en algún momento. Y usted debe luchar por traer a su familia, porque su familia necesita de Cristo. Y su familia, si no recibe a Cristo, va a perecer. Mi esposo decía ahorita: hágale una videollamada a sus hijos si están lejos. Yo le digo, no solamente a sus hijos, a sus tíos, a sus primos, predíquenle, así sea por videollamada. ¿Qué nos ha estado hablando Dios a la iglesia en este tiempo? Sobre su venida. Y hay congregaciones hablando de prosperidad, hablando de que, no sé, cosas que, ojo, no critico. Pero digo, Señor, ¿por qué nos estás hablando tanto de tu venida?
Porque ya Él está cerca. Así de simple. Y como está cerca, como iglesia, nos está alertando para que tengamos aceite de reserva. No es que no quiso venir porque está cansado o cansada. Agárrelo por los pelos y lo trae. Pastora, usted me está diciendo que sea agresivo. No, motive a la gente. Tienes que levantarte, tienes que ir. Sí se puede. Ahora, pastora, pero es que lo que nos va a salvar es el servicio, no es recibir a Cristo. No, a ti te va a salvar que tú recibas a Cristo en tu corazón. Pero si tú no escuchas la palabra, tu fe no va a aumentar. Porque la fe viene por el oír la palabra. Mi fe aumenta cada vez que yo escucho la palabra. Porque yo veo esta palabra y yo digo, wow, ¿qué estamos acostumbrados a ver? No, que la tempestad y que Pablo se lanzó, pero la enseñanza que hay antes de eso, de la instrucción específica que el Señor le da a Pablo y cómo los demás lo ignoran. Y por ignorarlo es que perecieron. Ahí está la enseñanza. Ahí está la enseñanza. ¿Por qué le pido a mi esposo que pase acá al frente? Y siempre mis hijas me dicen, mami, a vos si te gusta. Yo aprendí a honrarlo hace mucho tiempo. Aprendí a orar por él. Aprendí a que las cosas que no me gustan de él, a orarle específicamente. Y creo que él hace lo mismo conmigo. Pero yo hoy quiero decirle que este hombre, Dios es quien lo ha colocado aquí. Y que a través de él Dios nos da instrucciones específicas de su palabra. No nos soltemos. No nos lancemos de la barca si Dios no nos dice que lo hagamos. Amén. ¿Lo entienden? ¿Sí comprenden? Amén. Porque si yo hago lo contrario a lo que Dios me dice, es desobediencia. Pero si yo hago lo que Dios me indica que haga, es obediencia. Y la obediencia trae bendición. Eso es un lema que tenemos en la casa. La obediencia trae bendición. Se lo decimos a mis hijas desde niña, se lo decimos a Saily. Hoy en día le decimos, hija, la obediencia trae bendición a sus vidas. Dios es bueno. Y ya para finalizar, porque fue una palabra específica la que el Señor me dio, me impactó demasiado cuando entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugasen nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les pidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar. Y echasen los primeros y salieran a tierra, y las demás partes en tablas, en cosas de la nave. Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y más adelante dice que cuando ellos ya caen, no creo que está antes, dice que la nave se encalla, ¿verdad? Se hace inmóvil. Y está en el 41. Pero dando en el lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, la nave quedó vuelta a nada. La nave se destruyó. Pero ellos se salvaron porque obedecieron instrucciones. Amén. No sé cómo estás tú hoy. No sé qué le has preguntado a Dios. Si te sientes cansado de ya es lo mismo, todos los domingos me levanto, ya es una rutina, me baño, me visto, voy a la iglesia a escuchar la palabra. Qué aburrido. Qué aburrido. Che, qué aburrido. ¿Ah?
O no sé si tu actitud es: Señor, así no quiera mi cuerpo, yo me voy a levantar y voy a tu casa. Así esté cansado, así esté afligido, así esté pasando las pruebas, las dificultades. O te van a poner una fiesta, un viaje, y te van a poner a escoger. Y usted va a decir: bueno, yo escojo mejor la mejor parte, tengo un compromiso con papá. Y ustedes dicen: pastores, pero ¿qué les pasa a ustedes? Hasta en nuestras vacaciones buscamos congregarnos. Y yo una vez les dije a ustedes que en Nueva York, ¿verdad? Fuimos 15 días a Nueva York. Estábamos en Venezuela, aquellos viajes que hacíamos. Y mi esposo y yo decíamos: Dios mío, ya es el segundo domingo sin ir a la iglesia. Y Señor, por favor, provéenos una iglesia donde ir. Y caminando por las calles de Manhattan, estaban nuestras dos hijas. Ailey estaba en el pensamiento todavía. Caminando con nuestras dos hijas, de repente un aviso. ¿Cómo decía el aviso en inglés? No me acuerdo. Yo sé que él fue el que lo leyó. Y dice: wow, amor, una iglesia. Y nosotros nos impresionamos. Y cuando llegamos, todo era en inglés, pero nos colocaron unos auriculares para traducirnos. Y resulta que era el grupo Hillsong, que tenía una gira, y era una de las iglesias de Hillsong ahí en Manhattan. Fue un manjar que Dios nos dio. Amén. Porque Dios conoce el corazón. Nos vamos a California el año pasado y nosotros decíamos: Bertale, no nos vamos a congregar. Y recuerdo que dimos aquí un domingo como que para que usted pasara la Navidad con la familia, y nosotros nos sentíamos como que: Bertale, no sé, se siente raro. Y cuando llegamos allá, mi cuñado nos dice: les tenemos una sorpresa, vamos al servicio del pastor Dante Heber. Y terminamos el año en la fiesta de final de año en la iglesia del pastor Dante Heber. Y para entrar ahí fueron colas kilométricas. No es como usted llega aquí que entra de una vez y tiene la sillita. No, hay que hacer la cola que da la vuelta como 3 veces, y una calle así. Nosotros había que llegar 1 hora antes, creo, ¿no? 1 hora y media antes. Hermanos, cuando hay deseo y hay pasión, no hay excusas. Amén. Y cuando usted pone excusa, Dios mira su corazón. ¿Qué tiene que ver el mensaje de no te bajes ni te suelte con otra cosa? Hermano, porque nosotros somos seres humanos iguales que ustedes, que también nos cansamos, que también a veces estamos tristes, que también estamos. Pero cuando tú crees realmente al Dios que tú sirves, al Dios que tú le estás sirviendo, hermano, no hay cansancio que te detenga, no hay circunstancia que te detenga, no hay enfermedad que te detenga. Ay, que me duele la cabeza. Es cuando más usted tiene que venir a la iglesia, a congregarse. No, que me duele el dedito. Levántese, tome ánimo, tómese 2 pastillas de acetaminofén 2 horas antes y se viene. O un doctor ¿qué? Pepper. Hermanos, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y nos está trayendo desánimo y está trayendo pensamientos a nuestra vida de dudas a lo que las instrucciones del pastor está dando en esta nave. Pablo, instrucciones, y la gente dudaba, y el Señor me hablaba y me llevaba a la vida de Jorge. Él da instrucciones que directamente Dios nos ha dado. La pregunta es: ¿la estamos obedeciendo? ¿Ah? ¿O es que le estamos dando prioridades a otras cosas? Porque cuando yo he entendido que mi prioridad es el Señor, el sábado yo tenía un bloque de Dordas, y cuando Darwin me dice: hermana, necesitamos la carreta, y yo les iba a dejar la carreta, pero yo tenía que manejar la camioneta, y mi esposo no estaba, porque ellos son los que arman la iglesia. Y el Señor me decía: me interesa más que me sirvas a que te vayas a ganar $50, porque yo te puedo dar más que eso.
y le di terminar todas, y me quedé con ellos aquí. Que Maoli le dijo a alguien: hasta la pastora está aquí con nosotros, Abby está aquí con nosotros armando. Y cuando me fui a mi casa me sentí bien, porque dije: Señor, es verdad, prefiero servirte, prefiero honrarte. Y eso ha traído mayores bendiciones a nuestras vidas. Eso ha traído bendiciones que usted no crea que nosotros sí hemos estado en la tempestad. Nosotros hemos estado así, mire, en contra del viento, luchando con problemas que ustedes ni se imaginan. Pero el Señor ha tomado el control. ¿Por qué? Porque obedecemos a sus instrucciones. Yo te quiero preguntar: ¿tú te quieres bajar de la barca y te quieres soltar? ¿Te ha venido un pensamiento a tu mente? Ya no me quiero congregar más, ya no quiero asistir más, me da fastidio. Porque necesitamos orar por esto. ¿Usted ve las bancas vacías? ¿Usted ve las bancas vacías? Hay gente que no vino por circunstancias. Uno está enfermo, uno estuvo en urgencias ayer, uno no vino porque el perrito está deprimido, otro no vino porque tuvo que trabajar. Y así como 5 o 6 personas. Pero son obstáculos que el enemigo pone para evitar congregarnos. Entonces póngase sobre sus pies y vamos a clamar por esta situación. Amén. Y vamos a pedirle al Señor y a decirle: Señor, nosotros no nos vamos a soltar ni nos vamos a bajar hasta que tú no nos indiques qué debemos hacer. Hasta que tú, mi Señor, no lo hagas. Esta congregación no va a tomar rumbos que tú no dirijas. Señor, bendecimos al sacerdote que tú has puesto en esta congregación. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las personas que están a nuestro alrededor y que están a nuestro alrededor y han obedecido instrucciones específicas que tú has dado y no han dudado en ningún momento de la palabra que tú has dado. Pero aquel que ha dudado, Señor, hoy lo bendecimos y te pedimos misericordia para que la cuerda todavía no sea cortada, Señor. Atráelos a tus pies. Atráelos, Señor, a la comunión contigo, Padre, porque cuando nosotros nos sentimos apagados, cuando nosotros nos sentimos dudando de las instrucciones que tú nos das, simplemente es porque dejamos de buscarte, porque damos lugar a otras cosas que a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Te necesitamos. Hoy queremos mover tu corazón obedeciendo tu palabra. Hoy queremos, Señor, entender que la barca no se va a partir en dos hasta que tú no indiques qué hacer. Yo no me voy a soltar ni me voy a bajar. Mientras tú no digas que lo hagamos, no lo voy a hacer, Señor.